Antes del ojo que todo lo ve, antes del anillo único, antes del mismísimo Mordor, existió una llama pura, pero que eligió el camino del mal. Estamos hablando de Sauron, una creación del propio héroe Ilúvatar, pero que eligió enfrentarse a él y destruir el mundo que había creado para todos. Hoy quiero hablarte acerca de este personaje tan épico y legendario como la obra de Tolkien mismo. Mi nombre es Andrés Viarens, escritor del género fantástico, y te invito a quedarte hasta el final. En los albores del tiempo, antes de que el mundo existiera, Ilúvatar creó a los Ainur, poderosos espíritus destinados a ejecutar su voluntad. Entre ellos estaban los Valar, los más poderosos, y los Maiar, sus ayudantes y sirvientes. De los Maiar, uno destacaba por su gran intelecto, precisión y deseo de orden: Mairon, el admirable. Tolkien lo describe así en el Silmarillion. Entre los Maiar estaba Mairon, que más tarde fue llamado Sauron, el cual era grande entre ellos. Mairon fue asignado al servicio de Aule, el Valar de la forja y el conocimiento técnico. Bajo su tutela aprendió a amar la construcción, la organización, el dominio sobre la materia. Mientras otros Maiar celebraban la belleza de la creación, Mairon estudiaba sus leyes, sus límites y cómo superarlos. El profesor Tom Shippey, un especialista en la obra de Tolkien, nos explica en The Road to the Middle-earth: Sauron cayó no por un amor al mal, sino por un amor desmedido al orden. Su visión del bien era el control total. Para él, el caos era inaceptable y la libertad muy peligrosa. Por tanto, todo esto que venía ocurriendo con la propia creación de Arda podría, por supuesto, implicar para él un peligro. Y lo peor de todo fue que conoció a una criatura mucho más poderosa que tenía justamente ideas parecidas. Melkor, el más poderoso de los Ainur, sembró discordia durante la música de sus semejantes, buscando imponer su propia armonía sobre la creación de Ilúvatar. En Mairon encontró un alma compatible, brillante, orgullosa, insatisfecha. No se sabe exactamente cuándo Mairon se alió con Melkor, pero sí sabemos que su alianza no fue una cualquiera. Fue tal vez la más peligrosa, porque una vez cuando Melkor cayó, él hizo suya su tarea, su misión. Sauron era menos malvado que su amo al principio, porque él servía a otro y no a sí mismo, aunque a la larga se volvió más cruel y despiadado. Durante la construcción de la fortaleza de Utumno ya podemos ver cómo Sauron ayuda en todo a Melkor en la construcción del mal que se va a enfrentar a los Valar. Y podemos ver en las escenas que se describen en el libro esa admiración tan fiel por su amo. El estudioso Berlin Flieger señala: donde Melkor era caos puro, Sauron era sistema, una máquina oscura, era el lado burocrático del mal. Cuando los Valar intervinieron contra Melkor y lo apresaron, Sauron no fue capturado, se ocultó, reorganizó, mantuvo vivo el mal. Y cuando Morgoth regresó tras siglos de prisión, Sauron fue su sombra constante, su general principal, su voz en la oscuridad. A Sauron se le confió Tol Sirion, una fortaleza estratégica entre Beleriand y el norte. Bajo su mando, este lugar se transformó en Tol in Gauroth, la isla de los hombres lobo. Allí convirtió a prisioneros en bestias, deformó cuerpos y almas y practicó la manipulación de la voluntad ajena. Es en esta etapa donde Sauron empieza a mostrar su verdadera especialidad: el dominio mental, la corrupción del alma. Y uno de los episodios más memorables de esta época es en la que Lúthien, el elfo, se enfrenta junto al perro Huan a Sauron. Este se convierte en una especie de hombre lobo gigante y, bueno, afortunadamente pueden derrotarlo y su cuerpo es destruido. Y Sauron huyó y se ocultó en los bosques, adoptando formas horrendas, y durante largo tiempo no volvió a aparecer.
Y este episodio es muy importante porque ya desde este momento el autor nos está diciendo que sí, que es muy poderoso, pero se le puede derrotar. La guerra de la cólera puso fin a la primera edad. Los ejércitos de los Valar, acompañados por los elfos de Valinor, derrotaron a Morgoth. Su cuerpo fue expulsado de Arda, sus fortalezas arrasadas, sus siervos aniquilados o dispersos. Y en principio, en este momento, Sauron tuvo una oportunidad de poder cambiar, porque los Valar le pidieron que se arrepintiera y así poder librarse del castigo. Y por un momento, Sauron vaciló. Tolkien nos escribe: Sauron pudo haber sido perdonado, pero no se atrevió a enfrentar la vergüenza. Este temor marcó su camino, eligió la sombra, renunció al arrepentimiento y comenzó a tramar su propio reinado de temor. Aquí es donde nace el verdadero Sauron, no como servidor, sino como sucesor, consciente de su poder, decidido a dominar el mundo mediante una estrategia más refinada, menos violenta, pero igual de corrupta. Tom Shippey comenta: la decisión de no pedir perdón lo transforma. Es una caída voluntaria, no forzada. Aquí nace el mal autoconsciente. Por tanto, la verdadera historia de Sauron no comienza con un anillo, sino con la decisión propia de adoptar el mal. Se trata de un espíritu brillante que deseó el orden por encima de la libertad, la de un Maya que prefirió reinar en la oscuridad que servir en la luz. Y su siguiente movimiento cambiará para siempre la historia de la Tierra Media, la creación de los anillos de poder, el engaño a los elfos y la forja de su imperio en Mordor. Y como sé que eres un amante de la obra de Tolkien y de todas las historias de fantasía épica, quiero proponerte mi propia obra, Andreíadas, en 3 tomos. Una historia cargada de aventura, magia y epicidad que te llevará a un mundo muy antiguo que te hará repensar el propio mundo donde hoy vivimos. Te dejo todos los detalles en la caja de descripción de este video. Tras el exilio autoimpuesto de la Primera Era, Sauron no desapareció. Se escondió, observó, esperó, y cuando el mundo respiraba una paz frágil, él actuó. En esta segunda parte te propongo explorar cómo Sauron renació como el gran engañador, tejió su telaraña entre los elfos y forjó el instrumento de su dominio, el Anillo Único. La Primera Edad terminó con una catástrofe. La Guerra de la Cólera arrasó Beleriand y marcó el fin del dominio de Morgoth. La Segunda Edad comenzó como una etapa de reconstrucción. Los elfos regresaron a Lindon, los hombres fundaron Númenor y los enanos prosperaron en Khazad Dûm. Pero mientras las razas libres curaban sus heridas, en algún lugar del este, Sauron trazaba un nuevo plan. Sabía que el miedo ya no bastaba. Esta vez no se presentaría como un tirano, sino como un aliado. Sauron adoptó una nueva apariencia, hermosa, sabia y atractiva. Bajo el nombre de Anatar, el Señor de los Dones, se presentó ante los elfos de Eregion, no como enemigo, sino como un Maya que venía a compartir sabiduría. Celebrimbor, nieto de Fëanor, lideraba a los Waidim-Irdain, los hermanos de la joyería. Estos elfos eran artesanos brillantes, obsesionados con la belleza y la perfección técnica. Anatar les ofreció conocimientos superiores, metalurgia, alquimia, runas antiguas. Juntos comenzaron el trabajo más ambicioso desde Valinor, los Anillos de Poder. Durante años, el plan de Sauron funcionó muy bien. Nadie sospechaba, ni Gil-galad, ni Galadriel, ni los Valar. Fue tan perfecto que el propio Tolkien dijo que esta parte de la obra era su orgullo. Y Sauron, en su disfraz de Anatar, fue aceptado por muchos, pues su apariencia era noble y justa. Con el tiempo se forjaron muchos anillos, 16 en total, bajo la guía de Anatar. Los 9 fueron entregados a los hombres, los 7 a los enanos, pero Celebrimbor, junto a los suyos, creó en secreto los 3 anillos élficos, Narya, Nenya y Bilya. Estos no fueron tocados por Sauron, y por eso conservarían su pureza. Un anillo para gobernarlos a todos, un anillo para encontrarlos, un anillo para traerlos a todos y atarlos a las tinieblas. Pero mientras tanto, en Mordor, Sauron levantaba Barad-dûr. En lo profundo del Monte del Destino, creó su obra maestra, el Anillo Único. Un anillo que dominaba a los demás, que contenía parte de su propio espíritu.
Con la creación del Anillo Único se reveló la gran traición de Sauron, y los elfos comprendieron justamente el horror que ellos mismos habían ayudado a construir. Celebrimbor rápidamente ocultó los 3 anillos élficos, pero esto supuso para él un enfrentamiento directo con Sauron. El Señor Oscuro desató una guerra brutal. Sus ejércitos marcharon sobre Eregion. El reino de los joyeros élficos fue destruido. Celebrimbor fue capturado, torturado y asesinado. Su cuerpo fue colgado de un mástil como estandarte. El propio Tolkien lo detalla en los apéndices. Y así murió Celebrimbor, defensor de los 3 anillos, y con él cayó Eregion. Pero Sauron no obtuvo lo que buscaba. Los 3 anillos permanecieron ocultos, uno en Lindon, otro en Lothlórien y otro más, eventualmente, en manos de Gandalf. Los elfos sobrevivientes huyeron. Elrond fundó Rivendell y Sauron se volvió hacia los hombres. Hace poco, esta parte de la historia fue representada en la serie Los Anillos de Poder de Prime Video. ¿Qué te pareció esta representación? ¿Cuán fiel o no fue a la obra de Tolkien? Te leo en los comentarios. Con la caída de Eregion, Sauron centró su atención en la dominación del mundo. A los hombres les ofreció los 9 anillos, y ellos, ambiciosos, aceptaron. Y así, lentamente, sus almas fueron consumidas. Se convirtieron en los Nazgûl, espectros esclavos del anillo, ejecutores de la voluntad de Sauron. Mientras tanto, Barad-dûr se alzaba imponente. La torre fue construida con magia y poder del anillo. Mordor se convirtió en una tierra maldita, vigilada por el ojo ardiente del Amo Oscuro. Los reinos del este y del sur cayeron bajo su influencia. Solo los Númenóreanos resistieron, pero por ahora. Los hombres de Númenor, liderados por el rey Ar-Pharazôn, llegaron a la Tierra Media con la misión explícita de derrotar a Sauron. Sin embargo, todo saldría de una forma muy distinta. A la llegada de un ejército tan vasto, Sauron se rindió sin luchar. Pero no fue una rendición honesta, fue un nuevo engaño. En Númenor, Sauron corrompió la corte, se convirtió en consejero del rey, fundó un culto oscuro, convenció al rey de atacar Aman y desafiar a los Valar. Pero como castigo, Númenor fue destruida. La isla se hundió, pero Sauron, aunque perdió su forma física, sobrevivió en espíritu y regresó a Mordor. Tolkien lo resume así: pero su espíritu, lleno de odio, se refugió en la Tierra Media, donde tomó forma terrible. Ahora, incapaz de adoptar una forma bella, Sauron se convirtió en una figura de terror, un ser sin rostro amable, solo poder, dominio y fuego. Y con un Sauron casi invencible, cada vez más poderoso, los elfos y los hombres decidieron unirse en una última alianza. Así, liderados por el rey Gil-galad de los elfos y Elendil de los hombres, decidieron marchar contra él en Mordor. Durante 7 años sitiaron Barad-dûr. Al final, Sauron salió a combatir en persona. Mató a Gil-galad y a Elendil, pero Isildur, hijo de Elendil, tomó los restos de la espada Narsil y cortó el dedo que portaba el anillo de poder. Su cuerpo fue destruido, su poder dispersado, pero no aniquilado, porque el anillo sobrevivió. Así la Segunda Edad terminó con muerte y destrucción, pero al haber sobrevivido el anillo, también sobrevivió el poder del Señor Oscuro. Aunque su cuerpo fue destruido, Sauron no había sido derrotado. Su espíritu seguía en la Tierra Media, anclado al Anillo Único. Durante siglos aguardó en las sombras, reconstruyó su fuerza y extendió su influencia. Esta es la tercera y última parte de la historia de Sauron. Su regreso, su dominio como ojo sin párpado y su caída definitiva en el fuego del Monte del Destino. Tolkien lo explica con claridad. Mientras el anillo existiera, el espíritu de Sauron también perduraría. Durante más de 1000 años, el espíritu de Sauron vagó por el mundo, impotente, pero al mismo tiempo, como el anillo estaba perdido, los elfos tampoco tenían modo de poder garantizar su destrucción definitiva. Finalmente, en el año 1050 de la Tercera Edad, Sauron reapareció en el Bosque Verde de Rhovanion. Allí fundó su primera fortaleza en esta era, Dol Guldur. Se ocultó bajo el nombre de El Nigromante
y su presencia oscureció los bosques y trajo corrupción. A partir de entonces, este lugar sería conocido como el Bosque Negro. Durante siglos, incluso los sabios ignoraron su verdadera identidad, pero poco a poco los primeros indicios surgieron. Sombras al este, espectros, esclavos de la voluntad de un poder creciente. El crecimiento del nigromante no pasó desapercibido por siempre. El Consejo Blanco, formado por Saruman, Elrond, Galadriel y Gandalf, comenzó a investigar Dol Guldur. Gandalf, tras infiltrarse, confirmó sus peores sospechas. El nigromante era Sauron y estaba intentando recuperar el anillo. En el año 2941, el Consejo decidió atacar Dol Guldur. Sauron fue expulsado, pero ya no le importaba. Había logrado su objetivo, ganar tiempo para fortificar Mordor. En secreto había regresado a su antiguo reino y comenzado la reconstrucción de Barad-dûr. Ese mismo año, por azar, Bilbo Bolsón encontró el anillo en una cueva de las Montañas Nubladas y el destino del mundo cambió para siempre. Sauron reaparece públicamente en Mordor en el 2951. No tiene un cuerpo físico definido, pero sí una voluntad férrea. Se representa como un gran ojo llameante, vigilante, hipnótico. Su símbolo es este ojo sin párpado. Su torre, Barad-dûr, renace y su ejército, compuesto por orcos, Haradrim, orientales y los 9 Nazgûl, crece rápidamente. La Tierra Media comienza a temblar. Los pueblos libres sienten el peso de una amenaza inminente. Gondor, cada vez más débil, es la primera línea de defensa. Mientras tanto, Sauron extiende su control sobre Minas Ithil, que se convierte en Minas Morgul. Los Nazgûl regresan a escena, liderados por el Rey Brujo. Comienzan la búsqueda activa del anillo, y el plan de Sauron está en marcha: encontrar el anillo, recuperar su forma completa y aplastar toda resistencia. Así, la Guerra del Anillo estalla con fuerza en el año 3018. La historia que conocemos a través de Frodo, Aragorn, Gandalf y la Compañía del Anillo es en realidad el enfrentamiento final entre los pueblos libres y el enemigo oscuro. Sauron comete un error. Cree que el anillo será usado contra él, porque no se imagina que alguien pueda querer destruirlo. Incluso el mal más grande no puede imaginar el bien desinteresado. Mientras ataca Gondor con todo su poder, Sauron vigila desde Barad-dûr. No ve a Frodo y Sam, que se acercan en secreto al Monte del Destino. En la batalla de los campos del Pelennor, Sauron pierde a su general más fuerte, el Rey Brujo. Pero su fe en la victoria no vacila. Él ve la guerra como inevitable. Los ejércitos de Aragorn marchan hacia Mordor, no para ganar, sino para distraer al ojo. Y funciona. El ojo se concentra en ellos y no ve a Gollum. Frodo, tras un viaje extenuante, llega por fin al Monte del Destino, pero en el último momento sucumbe a la tentación del anillo. Es Gollum quien, en su obsesión, muerde el dedo de Frodo y cae con el anillo en la lava. El destino se cumple no por voluntad, sino por error, por deseo, por desgracia. En ese instante, el vínculo de Sauron con el mundo se rompe. Su espíritu, vinculado al anillo, se desvanece para siempre. La torre se derrumba y el ojo desaparece. Y entonces cayó una sombra y una gran nube negra se deshizo, y en los cielos hubo silencio. Sauron no muere como un hombre, se desintegra como una fuerza. Lo que queda de él, si algo, es menos que un susurro. Sauron fue más que un villano. Representó la voluntad de dominación, el poder sin límite, el control total sobre la libertad ajena. Su historia es un eco del mal que no muere fácilmente. Como señala Berlin Flieger, Sauron es la encarnación del sistema que esclaviza, el mal que no mata, sino que domina. El mundo de Tolkien no termina con su derrota, pero el mundo cambia. La magia desaparece, los elfos parten, los hombres heredan la Tierra Media y el ciclo se cierra. Y así termina la historia de Sauron, de un maya puro a la sombra absoluta, la enseñanza más básica pero importante de la obra de Tolkien. Yo espero que hayas disfrutado de este video y te invito ahora a seguir aquí en mi canal para que descubras otras grandes sagas de la fantasía.